Bendiciones tengan todos ustedes que en este momento están en sintonía de Majestad Televisión. Les saluda su hermana en Cristo, Dayanara Rubio, iniciando una vez más esta programación, Un Oasis en el Desierto, una programación especialmente para la mujer, una programación en donde deseamos ir aprendiendo juntas, formándonos juntas y sobre todo, el honrando al Señor con lo que a través de la palabra del Señor pues podamos compartir con cada uno de ustedes. ¿Qué le parece si nos vamos directamente a la palabra del Señor y vamos a leer un solo versículo en el Salmo 32? Y vamos a leer una versión muy diferente, vamos a leer una versión que normalmente no utilizamos, la palabra de Dios para todos. Esa es la versión de la Biblia que vamos a leer el día de hoy. Una vez más, el versículo 8 del Salmo 32. Dice así: Te enseñaré y te mostraré el camino. Te estaré observando y seré tu guía. Te enseñaré y te mostraré el camino. Te estaré observando y seré tu guía. El tema de este día: pasando la página. El día de ayer, de pronto se me vino una frasecita por ahí. Y es precisamente esa frase en donde quizás usted la ha escuchado por ahí, que de pronto se nos dice hay que pasar la página. Y analizando sobre eso, yo puse en mi página de Facebook, puse en ocasiones es necesario pasar la página, pero en otras ocasiones es necesario cambiar el libro. Cuando uno lee por leer, posiblemente inmediatamente se pone a pensar en lo que es en sí un libro. Yo le preguntaba a mi hijo, el menor, le decía: papá, lee esta frase. Y ya se puso a leerla y me dice: pues eso es lo que dice. Y le digo: ¿qué significa para ti? No, pues que a veces hay que pasar la página, a veces hay que cambiar la página del libro y seguir leyendo. Y le digo: pero aplica esa frase, le digo, a tu vida, aplícala. Y ya empezamos a hablar sobre eso. Cuando se está hablando de esa frase, de pasar la página, prácticamente estamos hablando de esas ocasiones en donde uno ya tiene que dejar ese estado que ha estado viviendo durante algún tiempo y pasar a un nuevo capítulo, pasar a una nueva etapa. Sin embargo, también cuando se dice es necesario cambiar el libro, pues prácticamente es como decir, necesitamos hacer una renovación completa. En nuestra vida vamos a pasar por diferentes situaciones, por momentos en donde vamos a estar quizás con una comodidad, viviendo cierto aspecto de nuestra vida sin seguir avanzando, sin seguir leyendo lo que continúa. A veces estamos en una comodidad que en muchas ocasiones no nos trae satisfacción. Puede ser cómodo, pero no nos llena directamente nuestra vida por completo. Podemos seguir dándole vueltas y dándole vueltas a una situación sin poder avanzar, sin poder salir de esa zona de confort, de esa zona en donde nos sentimos como que no hay ningún reto, como que ahí estamos tranquilamente. Situaciones que muchas veces nos trae a nosotras cierta inconformidad, cierta falta de valor. Y preferimos seguir viviendo en esa situación y no salir de ella, en muchas ocasiones por el miedo a lo que puede surgir, por el negativismo que muchas veces nosotras mismas nos planteamos. Y empezamos a pensar en todo lo malo que puede surgir, cuando podemos pensar en todo lo bueno que nos puede traer
el tomar una decisión que puede cambiarnos la vida por completo. Leíamos en ese pasaje de la Escritura, dice, te enseñaré y te mostraré el camino. A veces nosotros no queremos dejar ese camino. A veces nosotros queremos seguir en ese rumbo que no nos está dando la felicidad que nosotros hubiéramos querido. Ciertos sueños frustrados, ciertas situaciones que nosotros quisiéramos haber conseguido antes, pero no nos exigimos. A veces nos estancamos porque ya nos hemos acostumbrado a esa forma de vida. Si nosotros no nos aventuramos, podemos seguir con esa inconformidad, aún teniendo una cierta comodidad. Diferentes situaciones que nosotros podemos estar viviendo sin que nos exija absolutamente nada, pero que tampoco nos trae la satisfacción que nosotros hubiéramos esperado. Quizás esos sueños que teníamos antes, que llegamos a un momento en donde ya no seguimos con esos planes. ¿Por qué? Porque encontramos algunos obstáculos por ahí y decidimos no seguir, porque pensamos que quizás no es lo que queríamos alcanzar, o que quizás, aunque queríamos alcanzarlo, al momento de tener esos problemas, dijimos, no, pues entonces quizás no es para mí. Porque encontramos ciertos detallitos por ahí que no eran conforme a lo que nosotros esperábamos, porque de pronto alguna persona por ahí se puso en el camino y nos desmotivó y no seguimos avanzando. Dice el Señor a través del salmista, el salmista que había pasado por diferentes situaciones en su vida. El salmista que había tenido la bendición de conocer a Dios de una forma más personal, de ver el poder del Señor. El salmista que en algún momento le falló al Señor y de cualquier forma él vio cómo el Señor le abría paso, cómo el Señor no lo dejaba estancado, cómo el Señor no lo dejaba lamentándose por haberle fallado a él, sino que le abría una nueva oportunidad y no lo dejaba en esa zona de decir, no, pues ya le fallé, ya no voy a hacer absolutamente nada, ya me voy a quedar aquí. ¿Por qué? Porque no me siento merecedor, porque siento que le fallé al Señor, y si le fallé al Señor, ¿qué confianza puede tener el Señor en mí? Si de todas formas no hice lo que el Señor me había mandado, sino que hice lo contrario a lo que era la voluntad del Señor. El salmista hubiera podido quedarse en esa situación y no retomar su vida espiritual. ¿Por qué? Porque se sintió en algún momento que le había fallado al Señor. Pero el salmista en este Salmo 32 comienza precisamente diciéndole, le confesé al Señor mi pecado. Y luego en ese versículo 8 dice, o sea, prácticamente es como que el Señor hablando, y le dije, te enseñaré y te mostraré el camino. Te estaré observando y seré tu guía. Independientemente de las situaciones que podamos estar viviendo, independientemente de lo que hayamos vivido, independientemente si hayamos tenido una vida de comodidad, una vida tranquila, una vida en donde no nos hayamos exigido absolutamente nada, una vida en donde le hayamos fallado al Señor, podemos quedarnos de ese otro lado o podemos seguir avanzando. Podemos seguir recorriendo el camino o quedarnos únicamente en un solo papel. Tenemos en la Escritura, en la palabra de Dios, una parábola, la parábola de los talentos, en donde el jefe le asigna a cada persona, a 3 de sus empleados, le asigna ciertas responsabilidades. Y les dice, mira, te voy a dar esto para que veas qué haces con esto. A otro le da menos y al otro le da 1. ¿De qué estamos hablando? De la palabra de los talentos. Viene y el jefe le dice, te voy a dar a ti 5 talentos, a ti te voy a dar 2 y a ti te voy a dar 1. Voy a irme un tiempo y voy a regresar.
El que tenía 5 dijo, bueno, pues voy a comenzar a trabajar con ellos. Y de la misma forma el que tenía 2 también hizo lo mismo. Pero el que tenía 1 hizo algo completamente inesperado. Cuando regresa el jefe le dice, bueno, ¿y qué cuentas me van a dar? El que tenía 5 le dice, te los multipliqué. Ya no te entrego 5, te entrego 10. El que tenía 2 le dijo, también te los multipliqué. Ya no te entrego 2, te entrego 4. Y el que tenía 1 dice, limitado. Limitado por sus creencias, por lo que él pensaba, por lo que él quizás sabía del jefe. Le da unas cuentas que no eran las que el jefe esperaba. Yo quiero leerles precisamente esa partecita. En Mateo 25, versículos 24 al 27 dice así. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. El que tenía 5 se lo multiplicó y se le dio a él más. El que tenía 2 también lo multiplicó. Pero ese que tenía 1 se vio quizás con una mentalidad muy cerrada. Y aparte de la mentalidad tan cerrada, el miedo a que de pronto no hubiera tenido la capacidad de multiplicar el talento y entregarle otras cuentas al jefe. Aparte de diciendo, no, pues que mi jefe es muy exigente, entonces le voy a dar lo que está pidiendo. No se esforzó un poco más, no trató de ver qué podía hacer para que cuando viniera el jefe se sintiera complacido de lo que había conseguido. El Señor a nosotros nos da diferentes talentos. ¿Qué haremos con esos talentos? ¿Los vamos a esconder, los vamos a enterrar o los vamos a multiplicar? Vamos a tener pues esa comodidad de decir, no, pues yo se lo entrego así como me lo está dando. O definitivamente lo vamos a desarrollar. Yo podría decir, yo sé que yo no he dado al máximo, que no he dado lo suficiente como para darle unas buenas cuentas al Señor cuando de pronto el Señor venga. Hace unos días hablaba con mi hijo, el mayor, y le decía, es que tú tienes ciertas habilidades y podías hacer con esas habilidades muchas cosas. Y de pronto me puse a pensar en algunas cosas que yo quería conseguir, que yo quería hacer y que no había hecho. Y le dije a él, yo siempre quise aprender a tocar el teclado y no puedo hacerlo. Y él me dijo, ¿pero qué has hecho, mami? ¿Te has puesto a aprender? ¿O realmente solamente se ha quedado en tu idea? Y me puse a analizar definitivamente algo que yo ya sabía, definitivamente, no es algo como que en ese momento estaba descubriendo. Yo sé que yo no le he dado tanta importancia a eso que siempre he querido hacer y que por lo tanto no le he sacado el provecho a eso que el Señor quizás me ha dado. ¿Y qué es lo que me ha dado? O sea, ¿qué talento ha puesto el Señor en mí? Yo tengo un excelente oído. Yo puedo escuchar una canción y yo inmediatamente puedo agarrar el teclado
y sacar la melodía en un momentito. En un momentito. Yo puedo escuchar algo y inmediatamente, puedo sacar la melodía de lo que estoy escuchando. Pero no solamente se necesita tener un buen oído y sacar la melodía. Se necesita saber las notas, se necesita acompañar con esta mano y con esta otra. O sea, tantas cosas que se necesitan para poder desarrollar el talento. Yo me he quedado únicamente con eso. Y quizás dentro de mí hay cierta frustración. Cierta frustración, pero que no le he sacado yo mismo el provecho. ¿Por qué? Porque no he buscado el tiempo para hacerlo. Porque me he entretenido en otras cosas cuando pudiera haber estado haciendo algo que quizás me llenara un poquitito el corazón. Buscamos la dirección del Señor y en muchas ocasiones el Señor nos da lo necesario para avanzar, lo necesario para poder aprovechar la situación y no lo hacemos. Dice el Señor, yo te mostraré el camino. El Señor nos está mostrando en muchas ocasiones el camino, pero nosotros no queremos salir del rumbo que llevamos. El Señor en muchas ocasiones nos está diciendo, por aquí, esta es la puerta, y nosotros nos queremos seguir quedando en esa situación. En muchas ocasiones estamos viviendo momentos que no quisiéramos pasar, pero nos acostumbramos a ese tipo de situaciones y ahí nos quedamos. ¿Por qué? Porque no nos queremos enfrentar a nuevos retos, porque no queremos ver a través de la puerta que se nos está abriendo para que podamos salir de esa situación que estamos viviendo. En este caso estamos hablando de situaciones de conformidad, de situaciones que podemos vivir en nuestro día a día, de momentos quizás en nuestro trabajo, en donde hemos estado en un mismo trabajo durante tantos años y se nos presenta una nueva oportunidad en donde podríamos tener quizás un mejor ingreso, pero tenemos miedo a que, no, pues aquí ya me conocen, aquí yo ya me he desarrollado, aquí pues me siento cómoda, cuando posiblemente atrás de esa barrera que nosotros mismos nos estamos poniendo, puede haber un mundo completamente diferente, un horizonte mucho más hermoso que el que nosotros estamos viendo en ese espacio en donde estamos. Hace unos días me comentaba una prima, me decía, hablándole yo sobre mi sobrina, le decía, ¿y cómo está Karen? Y me decía, no, hubo ciertos recortes en la empresa y pues ahí se fue ella. Y dice, sin embargo, dice, ahora está trabajando en tal lugar y está ganando mucho más de lo que ella tenía, de lo que ella estaba ganando en esa otra empresa. Posiblemente si no la hubieran despedido, ella hubiera seguido cómoda en ese trabajo pensando que eso era lo máximo que podía conseguir. Si no me equivoco, era la gerente de recursos humanos en la Coca-Cola en Honduras. Y cuando de pronto uno dice, no, pues tiene un puesto que es un puesto súper bueno, ¿dónde va a conseguir algo mejor? Y consigo algo mejor. A veces nosotros cerramos y decimos, no, es que yo definitivamente no puedo conseguir algo mejor. Y me quedo estancada y me quedo ahí sin explorar otros rumbos. Tiene que venir el Señor y hacer un recorte para que nosotros podamos ver más allá de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Es necesario que nosotros digamos, ya no más. Ya no más con esta inconformidad, ya no más con esta situación que no me trae satisfacción, que en vez de traerme alegría, me está trayendo una inconformidad, una tristeza de estar haciendo siempre lo mismo y no explorar
lo que el Señor tiene delante de mí, el camino que el Señor me está presentando y que yo por miedo no he querido tomar. Esta decisión que debería haber tomado hace mucho tiempo, pero por haber estado tan cegada a el ambiente que estoy viviendo, prácticamente no me he dado la oportunidad de explorar lo que el Señor me está presentando, ni siquiera lo he contemplado. ¿Por qué? Porque he estado viviendo en esta situación y así quiero seguir. Dice el Señor, dice, te enseñaré y te mostraré el camino. A veces el Señor nos está mostrando el camino, nos está mostrando la salida a esa situación que estamos viviendo, pero no queremos afrontar nuevos retos, pero no queremos salir de esa situación que hemos estado viviendo durante mucho tiempo. Relaciones en muchas ocasiones que no nos están haciendo crecer y nos han estancado. Situaciones en donde hemos tenido quizás algunas problemitas por ahí, pero por ahí dicen es mejor viejo conocido que nuevo por conocer, y entonces como es mejor lo que ya conozco, entonces pues me quedo aquí. Dice el Señor, te enseñaré y te mostraré el camino, te estaré observando y seré tu guía. A veces no dejamos que el Señor nos guíe. A veces queremos seguir con nuestra mentalidad sin estar tomando en cuenta lo que el Señor nos está mostrando. Yo quiero hacer referencia a una situación ya hablando completamente diferente a lo que es quizás el explorar nuevas áreas en cuanto a los talentos, en cuanto al trabajo, en cuanto a las situaciones. Que podríamos ahí agregar el hecho de que nosotros en algunas ocasiones en nuestras iglesias estamos tan acostumbrados a hacer algo y no buscamos el crecer en otras áreas. Personas que de pronto, hermanos que han estado quizás durante mucho tiempo ayudando únicamente, hermanas que de pronto únicamente han estado ayudando en la administración y no se atreven quizás a pasar al frente y entonar una alabanza al Señor. ¿Por qué? Por el miedo. Han querido cantarle al Señor, pero se sienten frustradas, se sienten como que no tienen el talento y se quedan únicamente cantando en sus casas, pudiendo cantarle al Señor en la iglesia. En muchas ocasiones, hermanos, que quizás, no quiero decir que sea malo. ¿Por qué? Porque yo creo que todos los miembros en una iglesia son necesarios, pero en muchas ocasiones nosotros hemos estado posiblemente ayudando en el barrer la iglesia, en el ayudar en la cocina, en algunas áreas que de pronto nosotros quisiéramos, como me gustaría estar en el grupo de alabanza, como me gustaría ser la maestra de los niños, pero nos quedamos ahí estancados. ¿Por qué no? Quizás no me van a tomar en cuenta, quizás el pastor va a decir, no, pero es que usted no tiene talento, o quizás de pronto alguien me va a decir, no, ¿cómo vas a creer si ni siquiera tienes presentación como para estar ahí? Y nos frustramos y no nos llenamos de felicidad. ¿Por qué? Porque nos estamos poniendo quizás las mismas barreras nosotros mismos y no avanzamos. Y no pasamos la página. Nos quedamos estancados en esa zona en donde sentimos que pues ahí nos puso el Señor, ahí vamos a quedar. Y de pronto decimos, no, pues es que si yo no lo hago, ¿quién más lo va a hacer? Y si yo no me quedo en este lugarcito aquí, yo sé que nadie más va a poder venir, o nadie más va a agarrar la escoba por aquí, va a poner a hacer lo que yo estoy haciendo. Y nos quedamos ahí porque pensamos de que no hay nadie más que lo haga. Cuando quizás el Señor está poniendo a tu disposición, o quizás alguien vino por ahí y te dijo, te ayudo, pero tú dijiste, no se preocupe, yo lo hago. Y no le dimos oportunidad a alguien más que también estaba con el mismo sentir de ayudar como tú, o pudiste haber entrenado a alguien para que lo hiciera mientras tú ibas y practicabas con los de la alabanza, o de pronto empezabas a irte a la cocina para poder aprender a cocinar y a poder ayudar en otras áreas en la iglesia, y nos quedamos estancados. ¿Estancados por qué? Porque pensamos que ese es nuestro talento. El Señor le dio 2 talentos a uno, pero los multiplicó. El que tenía 1 se quedó solamente con ese 1 y no lo multiplicó, se quedó únicamente ahí con ese talento enterrado, y no hizo
que el Señor de pronto le dijera ten este otro más. ¿Por qué? Porque ya desarrollaste ahora te voy a dar otro más. Y mientras nosotros vayamos desarrollando y desarrollando uno más, el Señor nos va a seguir dando y nos va a seguir capacitando. Pero quiero leer una parte de la Escritura en donde ya hablamos de otra situación diferente, en donde también hay que pasar la página. Tenemos el caso de Abraham y Lot. Abraham y Lot, que dice la Escritura que Abraham era un hombre muy, muy, muy rico, que tenía muchas tierras, que tenía mucho ganado, que tenía muchas posesiones. Y junto con él andaba Lot. Y Lot también tenía su ganado. Y Lot también tenía sus pastores. Dice la palabra del Señor que de pronto los pastores de Lot se peleaban con los pastores de Abraham. ¿Por qué? Porque de pronto las tierras no eran suficientes como para poder alimentar a todo el ganado. ¿Por qué? Porque andaban juntos. Y dice en Génesis capítulo 13, versículos 7 al 9, dice: y hubo contiendas entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. ¿Qué había aquí? ¿Qué nos está narrando la Escritura el día de hoy? Había un conflicto. Había una situación no muy agradable. Había contiendas entre unas personas y las otras. Y esas contiendas pues no le daban satisfacción a aquellas personas. Y Abraham estaba viendo la situación, y yo creo que Lot por su parte también miraba la situación, que no era una situación muy agradable. Abraham se podría haber quedado en esa situación, viviendo en esa zona de conflicto, en esa situación que no le traía la tranquilidad que le esperaba. Hubiera seguido con esos problemas y tratando a cada día de soportar la situación que estaba viviendo. Y posiblemente en su mente, antes de llegar a hablar con Lot, posiblemente él empezó a acariciar sentimientos ahí, diciendo: ¿cómo voy a decirle a Lot que se vaya por otro lado? Si somos hermanos, deberíamos de vivir juntos. ¿Cómo es posible que yo de pronto voy a estar dejando que Lot se vaya, cuando yo puedo ser su guía, puedo ser su mentor, puedo estarle ayudando y podemos vivir juntos? ¿Por qué no tratamos de solucionar estos conflictos aquí y vivir en una armonía que nosotros quisiéramos estar? Y Abraham tiene que tomar una decisión en función a lo que estaba viendo, una decisión motivado por la incomodidad que se estaba viviendo al estar teniendo conflictos, al estar teniendo peleas entre unas personas y otras. Uno podría decir: no, pues se hubiera quedado así. Y como a Dios le agrada que nosotros pues vivamos juntos, pues es mejor que nosotros nos pongamos de acuerdo y hablemos y salgamos adelante de esta situación. Pero yo creo que si Abraham tuvo que llegar a esta situación, es porque definitivamente ya se había hablado. Es porque definitivamente ya se había tratado de solucionar el problema que se estaba viviendo.
Yo no creo que de la noche a la mañana únicamente así, viendo los problemitas, dijo, no, pues ya, vete por tu lado y yo me quedo por este otro lado. Y dijo Abraham, con dolor en mi corazón, voy a tener que decirle a Lot que se aleje de mí, que vayamos mejor por rumbos completamente diferentes, que no nos topemos ya. ¿Por qué? Porque si nos topamos posiblemente sigamos con la misma situación. Y dice la escritura en los versículos siguientes que de pronto Abraham habla con Lot y le dice, mira todo lo que hay, escoge tú a dónde quieres ir. Él no se cerró con la idea de decirle, ok, vete por este rumbo. No, lo dejó a él que decidiera. Abraham, siendo rico, siendo el dueño de todo, le hubiera podido decir, ¿sabes qué? Yo te doy ciertas tierras y yo me quedo en este lugar, y así de esa forma, pues ni tú ni yo pelean. Yo creo que hubiera sido quizás una salida aceptable. Sin embargo, él va más allá de lo que podríamos haber imaginado. Le dice, escoge tú hacia dónde quieres ir. Y dice la palabra del Señor que Lot comienza a ver toda la llanura, comienza a ver para tal lado y dice, ahí está una tierra fructífera, una tierra en donde mi ganado va a poder tener comida de sobra. Y dice, yo me voy por este lado. Y Abraham dice, perfecto. Y ya se soluciona el conflicto, se pasa la página. Abraham y Lot podrían haber vivido con ese conflicto toda su vida y viviendo con esa insatisfacción toda su vida y llenándose quizás de tristeza en el corazón, no solamente ellos, sino que también las personas que vivían alrededor, los pastores y todas las personas que estaban comprometidas, que estaban en esa situación. ¿Por qué? Porque cuando hay conflictos, no solamente se afecta a una y la otra persona. Cuando hay unos conflictos entre hermanos, no solamente me afecto yo y se afecta a mi hermana, se afecta también mi mamá, se afecta a mi papá, se afecta a mis otros hermanos. ¿Por qué? Porque mi dolor también es el dolor de aquellas personas que me aman. Mi inconformidad, mi insatisfacción, mi tristeza también afecta a las personas que me rodean. No solamente a uno, afecta a todos alrededor. Pero Abraham fue sabio. Y en su sabiduría también dejó que Lot escogiera en primer lugar hacia dónde quería ir y quedarse. Posiblemente uno podría decir, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y hasta podría decir que, ¿por qué? De pronto, Abraham, siendo el que tenía todo, ¿por qué deja que Lot escoja? Cuando él podía escoger lo mejor. Pero él actúa con una sabiduría especial, sin egoísmo, sin pensar en él, sino pensando en el ambiente que se podría mejorar si Lot también se iba, pues conforme con lo que él había escogido. Quizás si Abraham le hubiera dicho, no, pues vete por este rumbo y yo me quedo con esto, posiblemente hubiera dicho Lot, no, pues tú te estás quedando con lo mejor. Pero Lot se fue feliz porque él había escogido. Y Abraham, yo digo, no solamente cambia de página, también cambia de libro. No solamente pasa la página, sino que comienza una nueva vida. Y después de eso el Señor habla con él y le dice, Abraham, mira todo alrededor tuyo. Todo lo que ves y más allá de lo que ves será tuyo. Cuando nosotros actuamos en la sabiduría del Señor, cuando nos dejamos guiar por el Señor ve y nos muestra el camino. Pero no solamente nos muestra el camino, que era lo que decía el Salmo, en el Salmo 32, el versículo 8, decía, te enseñaré y te mostraré el camino, te estaré observando y seré tu guía. Cuando nos ponemos en las manos del Señor, cuando dejamos que sea el Señor el que nos guíe, cuando no nos cerramos a nuestra mentalidad humana por lo que vemos,
sino que decimos, Señor, aunque yo no estoy viendo cierta claridad en lo que me estás mostrando, yo voy a buscarte a ti, voy a buscar llenarme de ti, voy a buscar el que seas tú el que me guíe, voy a buscar agradarte en todo, Señor, para que de esa forma tú estés observando cada una de mis decisiones y de esa forma también yo pueda sentir de que tú estás removiendo los obstáculos y dándome a mí la salida a cualquier situación. Es hermoso cuando nosotros podemos tener la confianza plena en el Señor, en que en muchas ocasiones, aún cuando nosotros nos veamos tentados a tomar una decisión que no sea en la voluntad del Señor, es hermoso saber que cuando nosotros tenemos un corazón que está tratando de agradar al Señor, el Señor va quitando lo que estorba, lo que te está llevando a tomar decisiones que no son agradables al Señor, y te está cercando para que hagas su voluntad. Dice, te enseñaré y te mostraré el camino, te estaré observando y seré tu guía. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 dice, confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. Cuando nosotros buscamos al Señor, cuando nosotros tratamos de agradarle al Señor, cuando nosotros confiamos en que nuestra vida está en las manos del Señor, el Señor nos va mostrando el camino a seguir. ¿Qué estamos viviendo? ¿En qué estamos empleando nuestro tiempo que no nos permite avanzar? ¿Cuáles son nuestros temores? ¿Qué es lo que nosotros estamos pensando en que puede pasar si nosotros tomamos una decisión que posiblemente sea la salida que el Señor nos está dando? A veces el Señor nos muestra el camino. A veces el Señor nos da la salida a la situación. Pero cuando nos da la salida, nosotros no la tomamos. Cuando nos da la respuesta, nosotros no seguimos el consejo. A veces estamos sumergidos en una relación dañina, y no queremos soltar. Una relación que posiblemente nos está estancando, que no nos está permitiendo crecer espiritualmente. Pero seguimos aferrados a una relación que nos está apagando espiritualmente. Aquí tenemos un conflicto en el ejemplo que leíamos de Abraham y Lot. Un conflicto que se tenía que solucionar. A veces nosotros tenemos amistades con las que vivimos en constante peleas y no queremos soltar. A veces por el miedo a que la persona se enoje. En ocasiones por el temor al que dirán. Y no tomamos decisiones que nos pueden abrir un nuevo horizonte en donde el Señor nos bendiga mucho más. Aquí posiblemente algunas de las personas que observaban la decisión que estaba tomando Abraham, quizás algunos dijeron, ¿cómo es posible que Abraham esté haciendo que Lot se lleve lo mejor? Y la crítica y los comentarios se pudieron haber dado. ¿Por qué? Porque somos humanos y los humanos en ocasiones tendemos a juzgar las acciones, las decisiones que otros toman. Pero Abraham tomó una decisión que definitivamente estaba en función a traer paz a la situación que se estaba viviendo. Y después de que tome esa decisión, el Señor lo bendice aún más. El Señor lo bendice aún más. A veces nosotros estamos viviendo situaciones dañinas, no solamente para las personas involucradas, la otra persona y yo, sino que también a las personas que están alrededor.
y no nos atrevemos a tomar decisiones porque podemos perder algo. Sin embargo, a veces eso que perdemos no se compara en lo que el Señor nos puede dar después, en la bendición que puede venir después, cuando nosotros decimos, Señor, lo estoy haciendo porque tú mandas a que nosotros tengamos paz en el corazón, que tengamos paz entre nosotros mismos, entre los miembros de nuestra familia, entre los miembros de nuestra iglesia, Señor. Y en ocasiones, Padre, me he sentido como que con las manos atadas para no tomar decisiones, porque pienso de que las personas quizás me pueden juzgar de que me alejé de tal persona. El Señor nos muestra en muchas ocasiones la salida. Y cuando nosotros tomamos esa salida en función a también estar honrando al Señor en esa situación, el Señor viene y abre delante de nosotros una nueva oportunidad en donde vamos a poder crecer aún mucho más, en donde vamos a poder escalar mucho más, en donde podamos recibir una satisfacción mucho más. A veces decimos, no, es que me voy a quedar con menos. Cuando nosotros tomamos decisiones conforme a la bendición del Señor, eso menos el Señor lo va a multiplicar. Eso menos el Señor va a hacer que fructifique. Eso menos va a hacer que nuestro corazón se llene de satisfacción. Ya no vamos a estar dependientes de una persona, de una empresa, de quizás un familiar. Vamos a decir, no, yo sé que de la mano del Señor voy a seguir adelante. Yo sé que con el Señor voy a poder seguir creciendo. Yo sé que con el Señor va a estar observando mis pasos y el Señor va a ser mi guía en todo lo que yo haga. Que sea el Señor mostrándonos el camino. Que sea el Señor mostrándonos si lo que nosotros estamos haciendo en este momento es realmente lo que Él quiere. Si es lo que el Señor quiere, adelante. Pero si el Señor lo que quiere es que nosotros saltemos la página, que nosotros pasemos a un nuevo capítulo, que sea el Señor el que nos muestre, que sea el Señor el que te muestre, hermana. Que sea el Señor el que te guíe, que sea el Señor el que te dé nuevos retos, que sea el Señor el que te quite el miedo, que sea el Señor el que abra un nuevo horizonte delante de ti y te haga sentir paz al momento de tomar esa decisión. Que te haga sentir la tranquilidad de que estás haciendo su voluntad. Que en todo momento le digas, Señor, yo no quiero irme si tú no vas conmigo. Yo no quiero hacer absolutamente nada que no esté en lo que tú quieres para mi vida, en lo que tú quieres, tanto como para bien de aquella persona y de la empresa y de mi vida profesional. Yo quiero, Señor, seguir sirviéndote a ti en mi iglesia, en el área en donde me toque servirte, pero de una u otra forma sentirme con la satisfacción de que estoy haciendo algo que llena mi corazón y que también está conforme a tu voluntad. Vamos a hablar con el Señor. Amado Padre, tú conoces nuestra vida, Señor. La conoces perfectamente. Tú sabes, Señor, lo que estamos viviendo. Tú sabes, Señor, que hay quizás muchos sueños frustrados. Nos hemos quedado estancadas. Nos hemos quedado sin avanzar. Nos hemos quedado, Señor, encerradas en ese círculo que no nos permite explorar nuevos horizontes, desarrollar nuevos talentos, salir de esas relaciones que no nos ayudan en nada, que van apagando, Señor, nuestra vida espiritual. Padre, eres tú el que sabes que es lo mejor para nosotros. Eres tú el que ve a futuro, Señor. Nuestra visión
es escasa. Nosotros vemos, Señor, a nuestra manera y analizamos a nuestra manera y sacamos conclusiones a nuestra manera. No queremos que sea nuestra inteligencia, Señor, la que nos dirija. No queremos que sea nuestra astucia, Señor, la que nos domine. No queremos que sea el miedo, Señor, el que nos detenga. No queremos, Señor, que nos quedemos de brazos cruzados cuando podemos hacer un poco más, cuando podemos salir de esa situación. Ayúdanos, Señor, a decir, basta ya. Basta ya de vivir con esta conformidad. Basta ya de seguir en este ambiente que no me está dando ningún provecho. Basta ya, Señor, de seguir agradando a la gente y no hacer algo para traer satisfacción a mi propia vida. Haznos que podamos saltar la página, Señor. Que podamos seguir avanzando. Y si es necesario, Señor, cambiar el rumbo completo de nuestra vida. Sé tú, Señor, el que nos vaya mostrando el camino a seguir. El que vaya cerrando, Señor, cualquier salida que no sea la que es tu voluntad. Que seas tú, Señor, guiando nuestro camino. Que seas tú el que vaya observando, Señor, cada uno de nuestros pasos. Y que cada paso que demos sea conforme a tu voluntad. No queremos irnos, Señor, guiados por nuestra propia inteligencia, sino que queremos seguir siendo guiados por lo que a ti te agrada. Señor, en tus manos está nuestra vida, en tus manos está todo lo que hemos hecho, en tus manos está nuestro futuro, así como has estado, Señor, en nuestro pasado, y así como estás en este presente, queremos que sigas estando con nosotros en el futuro. No queremos dejar de tomarte en cuenta, Señor, en todo lo que hagamos. Queremos que seas tú, Señor, el que se lleve siempre el primer lugar en nuestro corazón. Y de esa forma, Padre, sabiendo que tú estás en el trono de nuestro corazón, sabemos que todo lo demás, Señor, vendrá por añadidura. Queremos tener paz, Señor. Queremos tener la certeza de que estamos en lo correcto, de que estamos en ti, Señor, y que todo lo que estamos haciendo es para tomarte en cuenta a ti siempre y que seas tú el que se lleve toda la honra, todo el honor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por dirigir nuestra vida. Gracias por cuidarnos. Gracias por enseñarnos el camino. Haz que tengamos el valor suficiente de tomar cada decisión conforme a tu voluntad. No por la presión de la gente, no por la presión de los familiares. Que tengamos el valor suficiente para tomar decisiones motivadas por lo que tú esperas de nosotros. Motivadas, Señor, por ti, porque con esas decisiones estaremos honrando tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Y en el nombre de Jesús lo recibimos. Amén, Señor. Amén.
Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos dio una vez más de estar con cada una de ustedes. Que el Señor me les guarde, que el Señor me les bendiga. Y será hasta una transmisión más de ese su programa, Un Oasis en el Desierto.